Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches y en estas fechas tan especiales, bienvenidos más que nunca a la nave del misterio. Ha habido miles de amigos que a lo largo de este año 2006, apretado de acontecimientos, de historias, de aventuras, nos han pedido por favor que recordemos algunas de esas historias de terror. Cada uno tiene un nombre para llamarlas: relatos, dramatizaciones, recreaciones. Bueno, en el fondo, historias para no dormir, como decía el gran Chicho Ibáñez Serrador. En el fondo son el entusiasmo, la fascinación de este equipo de amigos por los relatos antiguos a lo Edgar Allan Poe, que ponían los vellos de punta y que además tenían en la radio el mejor soporte imaginable. Habéis sido muchos los que hablabais de historias escritas en el aire, en el éter, y que os fascinaban porque son películas con actores, con guionistas, con escenas, pero que no tienen imagen. Por lo tanto, cada uno de vosotros, amigos milenarios, cada uno de los que estáis en el coche ahora mismo, que estáis ya preparando la fiesta de fin de año, que estáis deseando que lo mejor venga en este 2007, donde os pille, donde estéis, trabajando, descansando ya, cada uno de vosotros habéis recreado vuestra propia historia, habéis sido director de vuestra propia escena. Y yo creo que sería bonito compilar algunas de las que más han impresionado en un par de programas especiales que van a ser la mejor salida y entrada de año. Por lo menos ese es nuestro deseo más profundo, el de todo este equipo. Y bueno, me han dejado aquí prácticamente en solitario como portavoz de estas historias, porque realmente las protagonistas son ellas, no yo, ni mucho menos. Se las debemos a la pericia de Carlos Cala, de Teo Rodríguez, y luego también la semana que viene tenemos una sorpresa, porque se emitirán algunas que nunca se han emitido, atención a esto, y también algunas que yo, diseñé en su época ya casi prehistórica, porque las dramatizaciones de Milenio 3 comenzaron pues un lluvioso día de noviembre del año 2003. Y haciendo un pequeño guiño, ya que estamos todos sincerándonos, diré que también mucha gente decía que este formato poco menos que estaba rancio, olvidado, obsoleto. Yo confiaba en que la gente se iba a unir a la emoción por estas historias, porque ni siquiera la televisión, ni siquiera el cine creo que pueden sorprendernos, erizarnos tanto el vello como una historia bien contada, narrada por casi la propia magia de la noche. Así que comenzamos, si os parece, este trayecto haciendo un pequeño guiño a la historia de las dramatizaciones. La primera de ellas, ese mes del 2003, era sobre La Casa de Vallecas. La hizo Carlos Cala, fue el primer creador de una historia para Milenio 3. Luego yo continué la labor y en este año 2007 hemos tenido la inmensa fortuna de que Carlos Cala por un lado y Teo Rodríguez por otro hayan tomado el relevo, que además con todos los medios que hay al alcance ahora mismo de la radiodifusión. Pero aquella fecha ya lejana, porque 3 años son un mundo, hablábamos de una niña muerta por practicar la ouija. Todo ocurrió en La Casa de Vallecas. Y lo más curioso y lo más alucinante es que una de las primeras historias de este año tenían que ver precisamente con ese curiosísimo tablero. Y quisimos, pues con toda la emoción del mundo, volver a referirnos a esas letras, a ese vaso, a esa supuesta maldición. Teo Rodríguez hizo este relato. Se llamaba simplemente La Ouija. Y son 2 minutos y 33 segundos, de verdad, de pura emoción a flor de piel. Son historias muy modernas, muy directas, que han sido bautizadas este año como los relatos de Milenio 3, que cada sábado de repente, eso, nos ponen la carne de gallina. ¿Os acordáis de La Ouija? Vaya, otra vez. Que no te lo cojo, hombre. ¿Quién es? Yo qué sé, sale número privado. Ha llamado 4 veces. Si quiere algo, que deje un mensaje. Iván, Silvia, ya está todo listo. Y este se ha puesto pesadito con el tema de la Ouija. Está pirado. Iván, por favor. Ya estamos aquí. Apago la luz, cariño. Sí. Venga, chicos, sentaros. Bien. Poned todos un dedo sobre el vaso. Oye, podemos echar un poquito de whisky. Lo mismo al espíritu le apetece un trago. Iván. ¡Shh! Silencio. Espíritus del más allá. Estamos aquí reunidos para invocaros, para que os mostréis en nuestro mundo y comunicarnos con vosotros. Esperamos que acudáis a nuestra llamada. Dios, otra vez. Lo siento, perdona. ¿Quieres apagarlo de una vez? ¿Qué ha sido eso? Espíritu, ¿estás ahí?
Sí. Venga, tío, esto es de coña. Y ahora es cuando muere alguien. ¡Esto ya no tiene gracia! Ya ha muerto alguien. Venga, tío, esto es absurdo. Joder. Sí. Buenas noches. ¿El señor Iván Martín, por favor? Sí, soy yo. ¿Quién es? Mire, le llamo de la comisaría de policía. Soy el comisario Sanz. Le hemos llamado antes 4 o 5 veces, pero no ha sido posible hablar con usted. ¿Qué sucede? Era para comunicarle que su padre ha fallecido esta tarde en un accidente en el trabajo. Impactante, ¿verdad? Bueno, historias como estas nos hicieron dar un brinco allí donde estuviésemos. La verdad es que han sido historias francamente alucinantes. La diferencia es que nuestro compañero Teo podía escribir y desarrollar su imaginación, basarse en historias que pudieron ser reales. Muchas de estas historias tienen un componente real, pero podía también volar la imaginación del creativo. Para Carlos Cala, la labor era distinta. El proyecto, la aventura era diferente, pero igualmente apasionante. Era ponerse en el lugar del narrador, del viajero, que rescataba una historia antigua que quizá no había sido bien contada, o que tenía otras historias. También había parte de fantasía, también había esa libertad que han tenido todos los amigos creativos de Milenio 3, pero sí sujeta a ciertos hechos reales. Bueno, si queréis viajamos a la Alta Extremadura y nos vamos ni más ni menos que a un pueblecito blanco, aún sigue con su iglesia, llamado Ladrillar. Exactamente en una de sus casas decía el cura don Isaac Gutiérrez que, se veía algo asombroso, algo que aparece en documentos oficiales, algo que las gentes dieron por llamar Duende de Ladrillar. Febrero 1907. Carlos Cala, nuestro compañero, lo contaba así. Buenas noches. Les doy la bienvenida a mi casa. Me gusta recibirles cada semana. De esta forma me siento menos solitario. Disculpen un instante, mientras me sirvo un licor. ¿Escuchan? Ah, pobre alma. Todavía en estos viejos pueblos, cuando alguien muere, las campanas avisan a las pocas familias que van quedando de que las puertas de la iglesia están abiertas para el velatorio. Esta noche no iré. Todavía recuerdo la desagradable historia que me contaron la última vez. Estuve una semana sin pegar ojo. Me hablaron de un ser misterioso, una especie de duende que mantuvo aterrorizada a la población de Ladrillar, en Extremadura, durante varias semanas. Acérquense, que les voy a relatar lo que ocurrió. Los habitantes de la comarca quieren olvidar esta pesadilla. Por eso son reacios a comentar lo que se ha ido transmitiendo de boca en boca a lo largo de los años. Hubo un tiempo en que las niñas jovencitas morían misteriosamente en el pueblo de Ladrillar, sin que nadie supiera la causa. ¿Madre? Padre, me voy a dormir. Mañana temprano tengo que ir hasta Las Mestas para vender el queso en el mercado de los viernes. No puedo partir demasiado tarde. Es por lo menos 1 hora y media a pie. Buenas noches, hija. Descansa, pequeña. Te espera un día duro. ¿Quién ha sido esta vez?
¿Se ha ido la niña? Ya no nos oye. Debe estar en su habitación. Ha sido Asu, la hija mayor de Fernando, el del molino. ¿Y qué dice el padre Andrés? Es que no piensa hacer nada. Ese monstruo sale cada noche a merodear por nuestras casas. Salta a los vallados, se esconde junto a las piedras de los caminos, se cuela como la brisa por las rendijas de las ventanas. Se está llevando a nuestras hijas. Tranquilízate, Roque. El padre Andrés ha tratado de echarlo de aquí, pero no ha podido. Dice que cada noche vuelve a aparecer tras las tapias del cementerio, con ese gran nido espeluznante. Nos ha pedido que recemos mucho. ¿Él lo ha visto? ¿Ha podido ver a Sí. duende? Dice que es un ser gigantesco, con la estatura de un hombre, pero con la forma de un pájaro. Es negro como la noche más oscura y es capaz de entrar en las casas sin hacer el más mínimo ruido. Dice el padre Andrés que se alimenta de las almas de las niñas. Dice que las pobrecitas mías aparecen con los labios morados y la piel blanca como la nieve, sin aliento de vida ya en sus pulmones. ¿Qué vas a hacer, Roque? ¿A dónde vas con esa escopeta? Mira, Micaela, no voy a quedarme de brazos cruzados. Esta noche es el velatorio de la última niña que esa bestia nos deja sin vida. Voy a ir a la iglesia a dar el pésame a su familia y después voy a buscar a ese maldito demonio. No, Roque, por favor, no. Es mejor que no salgas. Ya nadie va a los duelos durante la noche, ni siquiera los padres. Dejan el cuerpo solo hasta el amanecer para no salir y encontrarse con esa cosa. No vayas, te lo ruego. No nos dejes solas. ¿Qué diablos? ¡Dios nuestro Señor! ¡Sálvanos! ¡Dios misericordioso! ¡Ten piedad de nosotros! Estaba aquí, mujer, sobre nuestro tejado. No sé si le he dado. ¡Oh, Dios mío! ¡Nuestra pequeña María, no! ¡María, por favor! ¡Tú no! No, por favor. Mi hija, no, por favor. Dios mío, no. ¡Querida niña, no! La encontraron muerta, con los labios morados, la piel blanquecina y el horror dibujado en el rostro. En fin, esta es la leyenda del duende de Ladrillar, que fue dejando tras de sí un reguero de cadáveres de niñas jovencitas. O eso al menos es lo que se cuenta en esa comarca de las Urdes extremeñas. Todavía hay mujeres que temen a ese ser oscuro y misterioso que, al poco tiempo, dejó de molestar a los vecinos de ese tranquilo valle. Hay quienes piensan que el monstruo se fue para no volver jamás. ¿Ustedes qué creen? Buenas noches. En esa época, en el año 1907, apenas circulaban coches por Ladrillar. Digo esto porque los primeros investigadores de esta historia tuvieron que ir a caballo, poco menos que a lomos de borricos. Pero el tiempo ha cambiado. Y la actualidad nos habla de coches, de vehículos, de carreteras, de atascos, de embotellamientos. Y nos hablan del coche como elemento fundamental, consustancial con nuestra propia vida diaria. Pero el coche y la carretera oscura pueden ser protagonistas de muchas historias. Esta se llamaba Aquella carretera. ¿Sí? Ah, hola, cariño. No, aún me queda un buen rato para llegar al pueblo. Sí, es que la carretera está fatal. Vale, lo tendré, ok. Te llamo cuando llegue. Un besito. Tal y como se había puesto la noche, no era buena idea atravesar aquella carretera. Menudo camino de cabras, joder. Encima con esta niebla.
No se veía con claridad más allá de 4 o 5 metros. No se ve nada. Pero en un segundo, una sombra surgió de entre la niebla. ¿Pero qué? Antonio paró el coche. La sombra muy lentamente atravesó la calzada de lado a lado, perdiéndose en la oscuridad. Por un instante. ¡Joder! Hola. Menudo susto me has dado, tío. Voy al pueblo. ¿Te importaría acercarme? Sí, sube, anda. Si no te importa, ponte atrás. Mira cómo llevo este asiento. No te preocupes. Gracias. Casi me matas. Soy Antonio. Yo soy Manuel. ¿Cómo sabes mi...? Tranquilo. Lo he visto en la acreditación que llevas en el parabrisas. Antonio era periodista. Se dirigía a Pedraza, provincia de Segovia, para hacer un reportaje sobre su famoso castillo. Y nada, a eso voy. ¿Y usted? ¿Qué hace a estas horas por aquí? Mire la carretera. Tranquila, está todo bien. ¡Oh, demonios! Antonio, justo al girar la cabeza y mirar al frente, vio una mujer que cruzaba la carretera, corriendo mirando hacia atrás, como si alguien la persiguiera. ¿Lo ha visto? Era una mujer. ¡Lo ha visto! El autoestopista había desaparecido. Antonio, presa del pánico, pisó a fondo el acelerador. No lograba entender lo que había sucedido en apenas unos segundos. ¿Quién era esa mujer? ¿Dónde había ido Manuel? ¿Cómo había salido del coche? ¿Por qué? Apenas recorridos 500 metros. ¿Y ahora? ¿Qué? De entre la niebla surgieron unas luces azules que parecían girar sobre sí mismas. Eran los pilotos de una moto de la Guardia Civil. El agente, mano en alto, ordenó a Antonio que detuviera el vehículo. Buenas noches. Documentación, por favor. Agente, ahí atrás había una mujer cruzando. La documentación. ¡Deje ahora la documentación! ¡Le estoy diciendo que... ¿Ha oído eso? No salga del coche. Enseguida vuelvo. En dirección al grito, con la mano sobre su arma, el agente se adentró en la oscuridad a través de unos matorrales. Agente, ¿qué sucede? Nadie contestó. ¡Agente! ¡Agente, está usted ahí! Antonio, aterrorizado, se metió en el coche y nada más cerrar la puerta. Arranca el coche y sal de aquí enseguida. ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Dónde está la gente? ¿Qué ha hecho? Acelera. ¿Y la chica qué ha hecho con ella? ¿Qué es lo que quiere? Cállate y acelera. No puedo ir más deprisa. ¡Nos vamos a matar! Tú te vas a matar. Yo ya estoy muerto. ¡No! En la madrugada del 7 al 8 de octubre de 1989, Julia Martín, tras una angustiosa persecución a través de su finca, ¿Lo ha visto? Era una mujer. fue estrangulado a manos de su marido Manuel Hernández. ¿Ha oído eso? Este se vio sorprendido por un cabo de la Guardia Civil, al que tras un duro forcejeo logró arrebatarle el arma y acabar con su vida de un certero disparo en la cabeza. ¡Agente! Manuel, un segundo después, decidió acabar con la suya. Y ahí comienza la leyenda. Los fantasmas de Manuel, Julia y el cabo de la Guardia Civil se aparecen para revivir aquel fatal suceso a quien pase de madrugada por aquella carretera. Y podíamos haber viajado a cualquier punto de nuestra piel de toro, buscando misterios, yendo con nuestro coche y espero que pasándolo no tan mal como este protagonista del anterior relato. Uno de los puntos a los cuales no podríamos llegar nunca con nuestro vehículo, ni siquiera con un 4x4, es un lugar desolado. Ya no queda nadie. Se llama Ochate. Es un viejo clásico. Lo hemos contado una y mil veces porque siempre hay nuevas perspectivas para saber algo más de su misterio. La sombra de esa torre todavía sigue dando
sensaciones encontradas. Hay personas que se encuentran plácidamente en un sitio agradable. Otros, sin embargo, hablan de maldiciones, de epidemias, de sensaciones malignas. ¿A qué carta quedarse? Bueno, nunca lo sabremos. Lo cierto y verdad es que a nadie le pasa indiferente esta Puerta del Frío, Puerta de los Lobos, este lugar que muchos dijeron que estaba estigmatizado desde el tiempo más remoto. Carlos Cala, como narrador de nuestros terrores favoritos, viajó hasta allí, se puso a la sombra de esas viejas piedras y nos contó esto. Buenas noches. Ustedes tampoco pueden dormir, ¿verdad? Me han invitado a pasar el fin de semana en esta casa y la verdad no estoy tranquilo. Me van a perdonar, pero cada vez que dejo la ciudad para desconectar y descansar en un lugar perdido como este, en medio del campo, no puedo evitar que mis pensamientos se pierdan por esas montañas extraviadas que parecen no existir para nadie. ¿Nunca les he contado la historia del pueblo fantasma más conocido de España? ¿En serio? Vaya. ¿Nunca les he hablado de Ochata? Sitúense. Un lugar escarpado, de difícil acceso, en medio de la nada, en territorio de nadie. Un pueblo que se quedó vacío a finales del siglo XIX, a fuerza de padecer epidemias de tifus, de cólera y de viruela. Esperen, porque yo traía un libro. Sí, aquí está. Ocurrió en 1868. Después de una de esas plagas devastadoras, el sacerdote del pueblo se disponía a decentar algunas de las casas que habían quedado vacías por las muertes repentinas. Caminaba presuroso hacia el lugar más alto del pueblo, la iglesia, con su peculiar torre campanario. Era una fría mañana de invierno, como otra cualquiera. A ver, necesitaré un martillo, unos clavos, tal vez un trozo de lona. Habrá que arreglar las ventanas para que la casa vuelva a estar habitable. Buenos días, don Antonio. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal va la mañana? Ahí va. Creo que vamos de recogida. Parece que se acerca una tormenta. Sí, eso parece. Cuida tus ovejas, Pedro. Hola. Qué nube más extraña la que se ha formado sobre el campanario. Padre Antonio, vaya con Dios. Buenos días, hijos míos. ¿Va usted a la ermita, padre? Sí, Marcelino, voy a buscar algunas cosas para bajarlas al pueblo. Pues pídale a la Virgen que nos proteja de esta peste diabólica y tenga cuidado con la niebla. ¿La niebla? Dicen en el pueblo que se traga la gente. Y quedad con Dios, hijos míos. Y no tengáis cuidado, hoy no hace día de niebla, más bien de tormenta. Va a caer una buena. La superchería popular empieza a ser preocupante. Necesitan creer más en Dios que en esas supersticiones absurdas. ¿Por qué venía yo? Ah, sí, las herramientas. ¿Quién anda ahí? Han sido imaginaciones mías. ¿Hay alguien ahí dentro? Sal ahora mismo, no se puede estar aquí. Vale, bueno, otro día cogeré las herramientas. Es mejor que me vaya ahora. ¿Qué demonios? ¿Qué es eso de quién son esas huellas? ¿Quién eres? ¿Qué eres? Somos nosotros, Padre Antonio. ¿Vosotros? Yo no veo a nadie. Hemos venido a buscar. ¿Quiénes sois vosotros? Se cruzó en el mismo momento. Un momento.
La niebla. Somos nosotros, padre. Esa niebla que viene. No es posible. ¡No! ¿Has oído algo, mujer? Sigue trabajando, no la mires. Ha sido otra vez esa maldita niebla. ¿Qué? ¿Asustados? Seguro que no tanto como yo, que estoy aquí solo, en medio de la nada. El padre Antonio Villegas desapareció en Ochate en noviembre de 1868. Nunca nadie volvió a verlo. En 1987, 2 compañías completas del ejército español anduvieron perdidas durante más de 4 horas por aquellos pagos. No recuperaron el rumbo hasta que se levantó aquella misteriosa y espesa niebla que había surgido de la nada junto al campanario románico de la iglesia de Ochate. Un pueblo rodeado de tumbas, pequeñitas, como de niños. ¿Nunca les he hablado de las misteriosas luces que aparecen en el cielo y desaparecen de pronto como tragadas por la tierra? Bueno, me temo que eso tendrá que ser otro día. Voy a intentar dormir un poco, a ver si lo consigo. Buenas noches. Historias francamente apasionantes. Hay que felicitar a todo el amplio abanico de actores. Mencionarlos a todos sería prácticamente imposible. Todos ellos auténticos maestros, voces inconfundibles, como las de Primitivo Rojas, Jacinto Montes de Oca, Juan Ifemenia, Iván Jara. La verdad es que todos ellos, absolutamente todos, Gorka Zumeta, Arriaza, bueno, un sinfín de personas que han participado y que valoramos a todas absolutamente por igual, se han dejado la piel en demostrar que los actores y actrices, no quiero olvidarme, por supuesto, de todas las mujeres que han intervenido en un sinfín de historias concretas, como Rosa María Belda, voces clásicas de la radio que están ahí y que creo que han puesto su grano indiscutible para que eso tenga presencia, para que sea auténtico. Pero muchas veces decimos, ¿es posible dar miedo en un minuto? Era un reto que Teo bautizó como el mensaje. Dura 1 minuto y 10 segundos. Y os aseguro que es bastante. Cariño, no sé lo que está pasando. Esto no me gusta nada. Hay algo que... Otra vez, cielo, escúchame. Lo que está sucediendo aquí es difícil de creer, pero debes confiar en mí. Eso está ahí. No sé lo que quiere de mí, pero no me deja. Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? No. Déjame en paz, por favor. Dios mío. Perdón, señora. ¿Está segura de que la voz que se escucha en el mensaje es de su marido? Completamente. Es él. Y me dice que el mensaje lo recibió anoche sobre las... Le he dicho que si no lo ve. Debe tratarse de una broma pesada. Investigaremos quién está detrás. Le he dicho que es mi marido y que esa llamada la recibí anoche. Señora, mire, sé cómo se siente, pero eso es imposible. Hoy se cumplen 3 años de la muerte de su marido. Y ahora, si os parece, a estas alturas ya de la madrugada, muy cerquita del próximo año, una sorpresa. Os tenía preparada una sorpresa. Hubo una dramatización que jamás se emitió. Sí, así como suena. Quizás sea un poco distinta, no pertenece a ninguno de los, vamos a decirlo así, escribas que han efectuado estas dramatizaciones. No es de Carlos Cala, ni es de Teo, ni es mía. ¿De quién es, por tanto? Bueno, pues hay que hacer homenaje a un hombre que ya no está entre nosotros, que seguro que también escucha desde algún lugar esta versión de una dramatización suya ya muy antigua. José Luis Velasco, compañero que vivió en carne propia una serie de hechos en un castillo de Guadalajara. Lo hizo con un equipo memorable, el de Medianoche de Antonio José Alés, y nosotros tuvimos
la maravillosa fortuna de, acompañados por nuestro jefe y querido compañero Mariano Revilla, acudir a ese castillo con aquel equipo. Habían pasado 25 años y aquel equipo de la cadena SER se encontró con lo extraño. Bueno, pues ya en aquel tiempo, José Luis Velasco, durante tantos años compañero en las ondas de esta misma casa, intentó recrear aquella situación. Y quizá como era una dramatización distinta, mucho más larga, con otra estructura, más como una especie de obra de teatro, os lo pongo como rareza y como homenaje a tanta y tanta gente quizá más anónima del mundo de la radio, cuya labor es fundamental y su amor por el medio indiscutible. Bueno, pues para mí es un honor, y creo que para mucha gente que quiere esta casa, la cadena SER, también va a ser una sorpresa. Esta emisión, esta dramatización jamás llegó a las ondas hercianas, jamás se emitió, y lo hacemos esta noche tan especial. Quizá para que la grabéis, porque este programa desde luego es digno de ser grabado. Es El Castillo. Es una historia con más de 25 años, interpretada ahora con energía y con brío por los actores y actrices del equipo de producción de la cadena SER. No puedo olvidarme de la gente de técnica como Roberto Cuadrado, como Juan Antonio Merallo, que han hecho auténtico encaje de bolillos. Juan Antonio se pasa semanas prácticamente enteras trabajando en estas historias. Una de ellas, como digo, distinta, El Castillo. Ahí va la sorpresa. Viajamos hace 25 años con ese equipo de medianoche de la cadena SER. Ahí está el castillo. Sí, parece una nave de piedra suspendida en el aire. Pero no. Está bien plantado sobre esa colina que domina el valle. Como si navegara entre el cielo y la tierra. Como si quisiera demostrar que viaja entre lo posible y lo imposible. Pero... ¿qué estoy pensando? ¿Qué estás pensando, jefe? No, nada. En realidad me estaba fijando en la forma del castillo. ¿Veis? Es exactamente igual que un barco. La zona septentrional es una proa perfecta. Y la parte sur, la popa, tiene incluso esa cierta redondez característica de algunos navíos. Hasta podría decirse que la torre central se eleva como un mástil. Y todo ello, ya sabéis, viene a demostrar que esta es una construcción de origen templario. Los templarios... Vamos, jefe, vamos. Ya sabemos quiénes fueron los templarios. Y que toda su vida y su actividad estaban rodeadas de símbolos mágicos. Más que mágicos, metafísicos, Rosa. Cosmogónicos, podría decirse. El castillo barco sugiere una especie de singladura universal que no puede compararse con la nuestra por esta carretera. Si es que a esto se le puede llamar carretera. Sin asfalto, con curvas de 180 grados, con pendientes que parecen paredes. Bueno, es que en efecto, Mariano, no es una carretera, es más bien un camino de carros construido probablemente en tiempos de los templarios. Venga, jefe, deja ya tranquilos a los templarios. ¿O vas a decirnos que hemos venido aquí, justo al centro de ninguna parte, para estudiar a la misteriosa Orden del Temple? No, claro que no. Ya sabéis a lo que hemos venido. Hemos venido... ¿A qué hemos venido? Sí, a hacer un programa de radio, supongo. Nos dedicamos a esto. Y dicen que aquí, en este castillo de hace más de 7 siglos... se aparece periódicamente un fantasma. Una fantasma, para ser exactos. Probablemente una doncella asesinada por quién sabe qué señor feudal. Ha habido, además, otros muchos fenómenos extraños, pero todo eso seguramente nos lo contará Luis, el hombre al que los actuales dueños de la fortaleza han empleado como guardés. Un tipo curioso, Luis. Un poco biólogo, mucho aventurero, quizá creyente, puede que iluminado, tal vez escéptico. Sí, Luis ha sido el que la ha visto. Por supuesto que la he visto. Muchas veces y en distintos lugares. En mi propia habitación, por ejemplo, ha habido noches que, después de sentir un frío intenso, me he vuelto y la he visto plantada en la puerta, mirando hacia la cama. ¿Hacia la cama? ¿Quieres decir que estabas durmiendo? No. ¿No podía tratarse entonces de un sueño? No. Ya no soy un niño y mi cuerpo probablemente habrá acumulado suficiente alcohol, tabaco y quién sabe cuántas cosas más como para haberme debilitado el cerebro. Pero sé distinguir el sueño de la vigilia. Por supuesto, no lo dudo. Sin embargo, se conocen muchos casos en los que un ensueño resulta tan intenso que al despertar llega
¿cómo te diría yo? A impregnar la realidad. Ya. Pero ¿en cuántos de esos casos el ensueño es siempre el mismo? ¿Y en cuántos se repite noche tras noche? No lo sé, la verdad. Además, ya os he dicho que aparece en muchos lugares distintos. ¿Y no hay alguno más frecuente, Luis? ¿Alguno que parezca ser su predilecto? Sí, en realidad sí. Es el sitio en el que yo la vi por primera vez y en el que... Sí. Es curioso. Y en el que las personas que han visitado ocasionalmente el castillo y dicen haberla visto, se han encontrado con ella. Luis, ¿y ese sitio es? El corredor. El corredor que parte de los enterramientos y conduce a la balaustrada que se asoma a la sala de armas. ¿Enterramientos? ¿Hay un cementerio por aquí? Debía haberlo, aunque no estaba señalado como tal. No, al menos cuando llegamos para intentar empezar la rehabilitación. Veréis, ¿os habéis fijado en que este castillo tiene forma de barco? Vaya que si nos hemos fijado. El jefe nos lo ha hecho notar y ha estado a punto de contarnos la historia de los templarios. Pues sin duda, los enterramientos tienen algo que ver con ello. Están situados precisamente en lo que vendría a ser la proa del barco, en el punto que señala que se dirige hacia el norte, hacia la estrella polar. Sí. Allí, los nuevos propietarios quisieron ubicar una especie de jardín. Pero al remover la tierra, empezaron a surgir huesos humanos. Bueno, creo que hasta apareció un esqueleto íntegro. ¡Qué horror! ¿Y los propietarios, entonces? Olvidaron la idea del jardín, olvidaron la rehabilitación y prácticamente olvidaron el castillo. Claro. No me extraña. Tan solo me mantienen a mí vigilándolo, en espera de... quién sabe. Bueno, no se les puede culpar, Luis. ¿Podemos ver esos enterramientos? Naturalmente. Ya es hora de que os enseñe... Bueno, iba a decir que ya es hora de que os enseñe todo mi castillo. Pero sé que no es mío. Es suyo. De ella. Bien. Esta es prácticamente la última habitación que os queda por ver. ¿Qué os ha parecido el resto? Impresionante. Y no solo el interior. La vista desde la torre es casi sobrenatural. Sí, algo así como si estuvieras flotando sobre el mundo, ¿verdad? Ajá. Como si el valle que rodea este castillo no estuviera tejido con árboles, rocas y matorrales, sino con nubes, con eternidad. Sí, yo también he sentido algo parecido cuando miraba desde la torre. Supongo que ese es el tipo de sensación que buscaban los templarios cuando edificaban sus fortalezas en elevaciones como esta. Y yo supongo que a eso se refería Chesterton cuando dijo que Dios creó las alturas para que los hombres miraran hacia ellas y no para mirar desde ellas. Y a ti, Rosa. Sí. ¿Qué te ha parecido lo que has visto? Yo no sé. Todo es... Perdonad, pero es que me ha ocurrido algo muy extraño. Ha sido al entrar aquí, en esta habitación. Creo que me he mareado un poco. No un poco. En realidad es como si el alma se me quisiera escapar del cuerpo. Hay que sacarla de aquí, rápido. Sí, anda, ven conmigo, Rosa. Está claro que te has mareado. Vamos fuera, que te dé un poco el aire. Ya verás cómo se te pasa enseguida. No sé. Luis, no ha reaccionado con demasiada energía. La chica se ha sentido un poco mal, eso es todo, y es normal. El recorrido por pasillos un tanto claustrofóbicos, el subir y bajar escaleras de caracol. Normal, ya te digo. ¿Tú crees? ¿Qué sabes sobre este castillo? Sobre su historia, sobre su leyenda. Bueno,
algo que quieres que te diga. Este es uno de tantos castillos del Temple que tras la disolución de la Orden pasó a poder de señores feudales. Creo que fue a finales del siglo XVII cuando lo abandonaron definitivamente. Después fue ocasionalmente habitado por vagabundos y por feriantes. No sé, creo que aquí se libraron combates en la guerra civil. Hasta he oído decir que en el transcurso de una batalla algunos soldados huyeron espantados. Hablaron de fantasmas. Supongo que disfrazaron con ello su miedo a la muerte. Ya, pero de la leyenda. ¿Qué sabes de la leyenda? De la leyenda de ella. Pues lo mismo que tú, supongo, Luis. Uno de los señores de este lugar se casó con una doncella y, creyéndola infiel, la degolló antes de la noche de bodas. Sí. Probablemente don, como se llamara, oyó un rumor, subió a la torre, miró a su alrededor, se creyó Dios y decidió ejercer su justicia todopoderosa. La mató, en efecto. ¿Sabes dónde y cuándo? Creo haber oído que cuando otras doncellas la preparaban para la noche nupcial, ella tomaba un baño o algo así. Así es. ¿Y te has fijado bien en esta habitación? No, casi no me ha dado tiempo. ¿Qué te dicen los azulejos de las paredes? Son muy viejos, sí, pero aún se percibe su origen árabe. ¿Qué te dice esa enorme losa de piedra? ¿Qué puede cubrir? Tal vez lo que un día fuera una piscina. ¿Quieres decir que...? Esta era la sala de baños del castillo. Aquí murió ella. Aquí se mezcló su sangre con el agua y los aceites. Y aquí, Rosa, tu compañera, sí, la periodista inquieta, la mujer de hoy, ha dicho que sentía que el alma quería escaparse de su cuerpo. Bien, entonces está todo claro, ¿no? Sí. Mira, Mariano, tú vas a colocar en el corredor que sale de los enterramientos las barreras de infrarrojos y también los ultrasonidos. De acuerdo, jefe. Cualquier presencia mínimamente corpórea hará saltar sus alarmas. Los micrófonos direccionales pueden ir orientados hacia la puerta. Después tendrás que estar abajo en el salón de armas controlando la grabación. Luis, en tu caso, tú y yo vamos a entrar en el corredor realizando una invocación. ¿Y tú, Rosa? Sí. Por cierto, ¿se te ha pasado el mareo? Sí, gracias. Mira, tú andarás libremente con la grabadora captando cualquier sonido y registrando tus propias impresiones. De acuerdo. Ya sabéis que haremos todo esto cuando empiece a caer la noche. Y no vamos a tener luz. La poca energía que produce el generador del castillo se empleará en las barreras y los aparatos de grabación. Así que tendremos que recurrir a las linternas. ¿Alguna duda? No. Bien, pues este es el momento de plantearlas porque luego habrá que actuar con rapidez. Así que luego no vamos a tener tiempo. Rosa, ¿qué es lo que ocurre ahora? No lo sé. Mi linterna no funciona. La mía tampoco. ¿Pero cómo es posible? Pero si la mía tampoco. Pero no se enciende. Esto es el colmo. ¿Es que nos hemos venido con las pilas gastadas o qué? No creo, jefe. Espere. Tengo aquí un paquete de pilas sin abrir. Voy a probar. A ver. No, mi linterna sigue sin funcionar. Es que este castillo es muy húmedo. A veces la humedad puede alterar el funcionamiento de las baterías, crear una reacción química que... Sí, lo que sea. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No sé. Ya que hay que subir al corredor. Bueno, voy. Sí. El generador funciona. Los aparatos están conectados y... sí, funcionando. Los micrófonos graban. La luz de esta sala es suficiente para controlarlo todo. Sí, pero no para subir. Podemos matarnos si subimos a oscuras por esas escaleras, hombre. Tenemos velas. ¿Velas? ¿Quieres que vayamos al corredor alumbrándonos con velas? No, yo no veo otra forma de hacerlo. Pero si quieres dejar tu reportaje para otro día... No, claro que no. Además, que puede resultar más adecuado para invocar a una fantasma medieval que hacerlo a la luz de las velas. Mariano, si está todo preparado, subimos ya, ¿eh? Adelante. Venga. A ver.
¡Ay, qué frío! Ten cuidado ahora. Rosa, ponte delante que lo vemos. Sí. ¡Ay, qué golpe! Cuidado con el escabrón. Esto está cada vez peor y muy oscuro. Bien. Estamos en el lugar adecuado, ¿no es eso, Luis? Sí. Ella suele aparecer aquí. Mariano, ¿está todo preparado? Todo a punto. Puedes empezar cuando quieras. Ha caído la noche. La luz de las velas nos ilumina. Nuestras sombras se proyectan hacia la oscuridad. Adivinamos más allá de la penumbra una puerta tras la que se esconden tumbas ocultas durante siglos. Quizá ella vive allí. ¿Vive? El señor del castillo la mató en su noche de bodas. ¿La creyó infiel? ¿Lo fue acaso? Ya que importa. Escucha, mujer. Yo te convoco. Queremos saber si existes. Si has trascendido a tu propia muerte. Si tu presencia sigue habitando este lugar. Queremos conocerte. Yo te lo pido. Si puedes oírnos, manifiéstate. Sí, te sentimos. Sentimos cómo te comunicas con nosotros. Sí, tu sonido llega a nosotros. He intuido tu imagen de sombra de luna entre la oscuridad. Pero, ¿qué estoy diciendo? Dios, ¿qué estoy haciendo? Quiero crear un circo. No quiero que te manifiestes. No quiero turbarte más. Un loco se creyó Dios y te quitó la vida. Yo juego a creerme Dios para robarte la muerte. No quiero que te manifiestes, no. Quiero que perdones. Que perdones a todos los locos como yo. Perdónanos. Perdónanos. Y descansa en paz. Estoy en paz. Estamos en paz. Curioso, ¿verdad? Una historia que ha visto la luz o por fin se ha encontrado con el éter, con el aire, precisamente esta noche y no otra. Para nosotros el año 2006 ha sido maravilloso y me gustaría acabar con una historia que tiene que ver con esta casa, pero que no me escuche nadie. Esto también es otro pequeño secreto. Quizá, como esta noche es tan especial, bueno, pues no sé si llegará tanta gente o no, ojalá sí, pero hay quien cuenta que en este edificio han pasado algunas cosas. Sí, me refiero a este edificio donde hacemos las emisiones, aunque esto no se puede decir a voz en grito,
Pero hay rumores, hay historias que vienen de muy antiguo, y quién sabe si algún buen espíritu también merodea por estos lares llenos de micrófonos y llenos de gente que efectúa su trabajo con la mayor ilusión posible. Yo creo que basándose un poco en todo lo que se rumoreaba, era más o menos octubre del año 2006, o sea, hace 2 meses, yo creo que Teo compiló toda esa sensación y quiso hacer, bueno, pues una historia. Una historia que es ficción, ¿eh? Es ficción y fantasía, pero quién sabe si algo de esto es verdad. Tiene que ver con una planta. Teo llamó este relato La Novena. Con él os dejo y luego continuamos. Primera noche, 5 de la madrugada. Pedro y Luis son 2 vigilantes de seguridad que trabajan en un edificio propiedad de una agencia de noticias. Ambos están en el turno de noche. Uno de los mayores éxitos de este 2006. Buenas, Luis. ¿Qué tal, tío? Pues aquí, con ganas de pillar la cama. ¿Mucho jaleo o qué? La de siempre. Aunque bueno, hoy he conocido en la terraza de La Novena a una chavala que debe ser de redacción. La tía está cañón. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Pues no lo sé. A ver si mañana sube otra vez y se lo pregunto. Segunda noche. Luis, como cada madrugada, comenzó la ronda por la 9ª planta, que en aquellos momentos se encontraba en obras. Salió a la terraza a fumarse un cigarrillo, esperando encontrarse con aquella chica. ¿Hola? ¿Eres tú? ¿Y quién podía ser? Hola. Vaya, menudo susto me has dado. ¿Llevas mucho tiempo aquí? Demasiado. B1 para B9. ¿Puedes bajar a cerrar las puertas de los ascensores? Afirmativo, voy ahora mismo. Espera un segundo, enseguida vuelvo. Luis acudió a cerrar la puerta, pero cuando volvió a la terraza... ¿Hola? La chica ya no estaba. En su lugar había una nota. ¿Qué es esto? Pero... ¿Hola? ¿Estás ahí? Venga, hombre. Algo se movía detrás de un pequeño andamio. ¿Qué haces ahí detrás? ¡Te vas a hacer daño! ¡Ah! ¡Serás capullo! ¿Qué? ¿Y tu pinito? Tío, que casi me da algo, hombre. Se ha pirado sin decir nada. Y me ha dejado esta nota. Hombre, a la muchacha se la ve falto de cariño. Todo el amor... Trae, anda, trae. Tercera noche. Luis, sin detenerse demasiado en la ronda de la 9ª, acudió rápidamente a la terraza. Hola, ¿estás ahí? Tenemos que hablar. Isabel. Es una locura, ¿sabes? Mierda, ya son las 3. Es Laura. Isabel, que así se llamaba la misteriosa chica de redacción, estaba subida a la barandilla de la terraza. Detrás de ella, el vacío. Isabel, venga, mujer. No cometas una tontería. Jamás lo entendería. Baja de ahí. Dame la mano. Adiós. ¡No! Sí, efectivamente. Varón de unos 25 años. 1,70 m de estatura. Parece ser que ha caído desde la terraza de la 9ª planta. Estaba de servicio, era guardia de seguridad. Tenía una nota escrita a mano en el bolsillo de su chaqueta. Aquella nota decía: mañana en nuestra tercera noche, a las 3 de la madrugada, todo terminará. Quizás de esta manera llegues a echarme de menos. Y así, cuando volvamos a encontrarnos, puedas devolverme todo el amor que no has sabido darme en este mundo. Lo siento. Con todo mi cariño, Isabel. 18 de abril de 1987. Hay pocas dudas. La historia de Amityville es una de las más dramáticas, terroríficas y hay quien dice que malignas de la historia de los Estados Unidos. Hay muchas dudas en torno a lo que la familia Lutz, aquellos protagonistas que alquilan la casa equivocada, vivieron. Bueno, exageraciones, miedo, sugestión o hechos reales. Lo indudable es que en ese mismo lugar hubo un crimen horrible.
un crimen que luego dio paso a una historia de terror. Ronald DeFeo, alias Bats, un muchacho, había acabado con la vida de toda su familia, sus 4 hermanos, sus padres, vagando como una sombra y disparándoles a bocajarro con su escopeta. Aseguró ese hombre que sigue hoy en la cárcel que la voz profunda de la casa se lo ordenaba, y hay quien buscó allí, en ese mismo inmueble, la presencia antigua de ciertos altares de sacrificios y sobre todo mortuorios, lugares donde las antiguas comunidades indias destinaban allí los últimos momentos de sus seres queridos, y que se convirtió poco menos que en un sanatorio del horror. Bueno, año 74, empiezan a ocurrir estos hechos. Nuestro compañero Carlos Cala además los vivió a flor de piel, porque en este año 2006 publicó su libro sobre aquella casa maldita de Amityville. Recordamos la historia, nos sobrecogemos con aquellos sucesos. Vamos allá. Miércoles 13 de noviembre de 1974. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, diluye un narcótico contra el insomnio en la sopa. Ajenos a todo, su familia, sus padres, 2 hermanas y 2 hermanos, se preparan para la cena. Tienen que morir. Él tiene razón. Si no lo hago yo, lo harán ellos conmigo. Estaba ejecutando el plan que tan meticulosamente había preparado durante los últimos meses. Durante la cena, el joven se comportó con absoluta normalidad. Después, se retiró a su dormitorio y esperó a que la droga que había puesto en la sopa surtiera su efecto. A las 3 de la madrugada, cuando su familia descansaba plácidamente vencida por el narcótico, Ronald tomó su rifle y 8 cartuchos y bajó desde su dormitorio a la habitación de sus padres. En su mente no dejaba de oír una y otra vez, insistentemente, una voz terrible y profunda que le martilleaba el cráneo con toda su fuerza. Mátalos. Mátalos, Ronald, mátalos. Sin pensárselo un instante, el joven disparó con furia hacia el cuerpo de su padre, que quedó inmóvil sobre la cama. Guardó silencio por un momento y comprobó que nada se había movido. Entonces, apuntó el rifle hacia su madre y le atravesó el cuello con un proyectil. Ronald se encaminó al dormitorio de su hermana Dawn, de 18 años, y a la de sus hermanos Mark, de 12 años, y John, de 9. En un instante, un ruido rompió el silencio de la noche. ¿Qué diablos es eso? Como una fiera en busca de su presa, Ronald cruzó su casa de un lado a otro y descubrió una respiración agitada que provenía de la habitación de Allison, su hermana pequeña de 13 años. Lentamente, preguntándose por qué el narcótico no había hecho efecto en ella, Ronnie se acercó hasta el dormitorio y encendió la luz. Ronald, tengo miedo. He oído unos ruidos muy fuertes. Parecían disparos. Tranquila, pequeña. Yo también los he oído. No te preocupes. Iré a ver lo que ha ocurrido, ¿vale? De acuerdo. Pero no me dejes sola, ¿eh? No te preocupes, Allison. Estaré aquí contigo. Ronald se puso de pie y se alejó hasta la puerta del dormitorio. Recordó que aún le quedaba un cartucho en el cargador. Desde allí, y antes de que su hermana pudiera reaccionar, le encañonó con la escopeta. Allison dejó de moverse, aunque sus ojos abiertos, impactantes, sin vida, desorbitados por el terror, miraban fijamente a su hermano. En su retina se había quedado grabada la imagen del asesino. El silencio se apoderó de la casa. Ronald dejó de oír la voz que le decía: mátalos. Sin embargo, la espantosa quietud de la muerte flotaba en el aire y se extendía como una niebla maldita por todas las habitaciones. Ronald DeFeo trató de ocultar los asesinatos hasta la tarde del día siguiente. Fue a trabajar con normalidad,
visitó a su novia y quedó con un amigo para tomar unas cervezas en un bar muy próximo a su casa. Ese fue el momento que Ronald eligió para contar a su amigo que había entrado en su casa y había descubierto que todos los miembros de su familia habían sido asesinados. Rápidamente la policía inició la investigación y la búsqueda de pruebas que aclarasen lo ocurrido. ¿Quién ha sido, Ronald? Ya se lo he dicho, señor inspector. Creo que ha sido Luis Falini. Nos la tenía jurada a toda la familia. Quería vengarse de nosotros por un problema que tuve con él hace unos años. Ronald, en tu declaración nos dijiste que habías salido de tu casa a las 5 de la mañana. Y tengo aquí los informes forenses que acaban de llegar. Las autopsias revelan que los crímenes se cometieron entre las 3 y las 3:30 de la madrugada. ¿De verdad que tú no oíste nada? ¿No escuchaste los 6 tiros en mitad del silencio de la noche? Yo no oí nada. Estaba viendo la televisión. Tal vez, quizá por eso. ¿Y por qué el asesino iba a dejarte a ti con vida? Sí, es verdad. Yo estaba allí, pero yo no los maté. Estaba en mi cama, durmiendo, cuando me despertó Falini apuntándome con un rifle. Venía acompañado de otra persona a la que no conocía. Me obligó a que le acompañara habitación por habitación. Fue terrible. Mató a toda mi familia. Y después me amenazó con implicarme en los asesinatos si lo denunciaba a la policía. ¿Y quién abrió la puerta a Falini? Ninguna cerradura está forzada. Ronald, según el informe de las autopsias, tus padres y tus hermanos fueron asesinados con un rifle del calibre 35. Y hay ciertos aspectos que me gustaría comentarte. En tu habitación hay una caja vacía de un arma de esas características. También han aparecido cartuchos de ese calibre. ¿Y sabes qué es lo más curioso? Nuestros agentes han encontrado en una alcantarilla de Brooklyn una escopeta del 35 y un montón de ropa sucia manchada de sangre. Ahora estamos analizando todo eso. ¿Qué pasará si descubrimos que la ropa es tuya, que la sangre pertenece a tu familia y que la escopeta es también la que había desaparecido de tu habitación? Ronald, Falini y la otra persona de la que hablas nunca estuvieron en tu casa, ¿verdad? No fueron ellos. No, lo hice yo. Cuando empecé a disparar ya no pude detenerme. Él me lo pidió y yo lo hice. ¿Él? ¿Quién es él? La voz. La auténtica dueña de la casa. Vaya. Otra vez. Las 3:15 de la madrugada. Desde que el matrimonio Lut y sus 3 hijos se trasladaron a vivir a la casa, George, el padre, se despertaba todas las noches a la misma hora. Movido por un impulso inexplicable, abandonaba la cama y salía de la casa en dirección al embarcadero. Esa noche, el ruido había despertado también a su esposa Katy, que se levantó y fue tras él hasta el hall de la entrada principal. ¿Pero qué diablos es esto? La puerta principal colgaba de una sola bisagra. Estaba destrozada. Había sido arrancada del marco. Oh, Dios mío. Han intentado robarnos. George, quizá todavía estén por aquí. Tranquila, Katy. No han intentado robar. Quien ha hecho esto no estaba intentando entrar en la casa, sino salir de ella. ¿Qué? Mira, el picaporte interior está totalmente retorcido, mientras que el exterior está normal. Además,
Las bisagras han sido arrancadas por dentro. ¿No ves las marcas? Sí, pero ¿cómo es posible? ¿Quién va a hacer una cosa así? No lo sé, Katy. Pero esto es una cosa extraña más de cuantas nos están pasando estos días. Solo una más. Es como lo del enjambre de moscas que aparece de pronto en el cuarto de costura, sin saber de dónde procede. Como este frío polar que parece moverse dentro de la casa y que nos acompaña donde vayamos. Como la habitación roja del sótano. Sencillamente no tiene ninguna explicación. Tengo miedo, George. Temo que nos pase algo a nosotros o a nuestros hijos. No te preocupes, querida. Vuelve a la cama. Yo iré a comprobar que todo está en orden por ahí fuera. Katy regresó al dormitorio y George se puso el abrigo para salir al jardín. Caminó unos metros sobre la nieve y comprobó que todo estaba en orden, en el embarcadero y en el garaje. Cuando regresaba a su casa, algo llamó su atención en una de las ventanas de la primera planta, la que correspondía a la habitación de su hija Melissa de 5 años. Cuando se acercó un poco más para comprobar qué se movía detrás del cristal, la sangre se le quedó helada en las venas. ¡Melissa! 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 De pie junto a la ventana, mirándolo fijamente, estaba la pequeña Missy. La niña no se movía, ni siquiera parpadeaba. Detrás de ella, un enorme cerdo con sus penetrantes ojos rojos también observaba con atención. Estaba de pie, sobre 2 patas, mostrando sus terribles pezuñas delanteras. Cuando George llegó a la habitación de su hija, ésta dormía plácidamente en su cama. En la ventana no había nadie, pero la mecedora de madera que se encontraba junto a ella se balanceaba sola en un vaivén diabólico. Impresionante. Yo creo que es una historia que por muchas veces que se escuche es difícil de olvidar, porque hay mucha tensión, como decíamos, una sensación de malignidad flotando en el ambiente. Escenas que formaron parte del celuloide de algunos libros, pero que recreadas en radio siguen siendo francamente impresionantes. Aquellas habitaciones de Amityville se fotografiaron, la policía las fotografió, y desde luego que nos imaginamos que en una habitación, en cualquier habitación realmente, en la misma en la que estáis ahora mismo, puede ocurrir lo extraño. Quizá esa idea cruzó la mente de nuestro compañero Teo Rodríguez para componer la siguiente historia que llamó La habitación. ...7 de septiembre de 1932. Había sido un día especialmente duro en el trabajo. Una galería de la mina donde trabajaba se desplomó sobre 4 compañeros. Uno de ellos falleció aquella misma tarde. Aquel desgraciado suceso hizo que no volviera jamás a la mina. Pero lo que realmente cambiaría mi vida para siempre fue lo que sucedió aquella noche. Llegué a casa agotado. Sin mediar palabra con mis padres y hermanos, decidí ir a mi habitación y meterme en la cama para descansar e intentar olvidar aquel terrible día. De madrugada, algo hizo que despertara sobresaltado. ¿Quién anda ahí? Tuve la sensación de que algo o alguien había pasado por encima de mi cama. Pensé en Copo, mi perro. Copo, eres tú. Copo. Allí estaba, en medio de la tormenta, sentado sobre sus patas traseras, mirando fijamente a mi ventana. Algo sonó al otro lado de la puerta de mi habitación. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí?, pregunté. Caminé hacia la puerta. Tenía la sensación de que lo que provocaba ese sonido hacía lo mismo al otro lado. Justo antes de agarrar el pomo,
el sonido cesó, al igual que la tormenta. El silencio era sobrecogedor. Agarré el pomo fuertemente y muy despacio abrí la puerta. No había nadie, pero sentí una brisa helada que rozó suavemente mi mejilla, deslizándose muy despacio a través de mi cuello y espalda. Estaba totalmente paralizado. Había algo allí conmigo, pero no podía verlo. A mis espaldas, los muelles de la cama sonaron como si alguien se hubiera sentado sobre ella. Copo, aún fuera, comenzó a ladrar como queriéndome advertir de la presencia de un extraño. De nuevo aquel sonido. Ahora justo detrás de mí. Era evidente que alguien más estaba conmigo en aquella habitación. La temperatura bajó bruscamente. Un temblor incontrolable recorría todo mi cuerpo. Comencé a girarme muy lentamente hasta que pude ver quién estaba sentado sobre mi cama. No puede ser. No puede ser. No podía creer lo que veían mis ojos. ¿Quién era, abuelo? ¿Quién estaba en la cama? Nadie me creería, Sarita. Era imposible. Yo sí. ¿Quién era? Era... Cariño. Hola, mamá. ¿Con quién hablas, Sara? Con el abuelo. ¿El abuelo? Sí, está aquí sentado con Copo. Pero... ¿Tú no los ves? Jamás te creerán. En este largo peregrinar en busca de los misterios nos hemos dado cuenta que hay algunos que son inmortales, que da igual el tiempo del reloj del futuro del siglo XXI en el que nos movemos, da igual la tecnología, sigue habiendo mitos ancestrales que se resisten a marcharse, ritos que seguramente se concentran en las raíces más profundas de nuestro cerebro primitivo, que están cerca de los cruceiros, de las corredoiras, de esa Galicia eterna, aunque hay más santas compañías también en otros lugares, pero sin duda es en Galicia donde este mito, leyenda o realidad ha alcanzado auténtico privilegio. Muchos historiadores, como escritores de gran talla como Cunqueiro o catedráticos historiadores como Lisón Tolosana, han dedicado páginas y páginas a este mito moderno o a este hecho sobrenatural real. Nosotros hemos tenido aquí en Milenio a gente que dice haber visto la Santa Compaña, y Carlos Cala quiso, darse un garbeo por esos lugares un poco sombríos y contarnos la historia de esta fúnebre procesión de ánima. Buenas noches. Estaba a punto de irme a dormir, pero ya sé que vienen para que les cuente una historia. Uno de esos episodios reales que hielan la sangre, porque me imagino que saben que todo lo que yo les cuento ha ocurrido de verdad. Precisamente esta noche no se me iba del pensamiento la terrible historia de Segismunda y de su pobre y atormentado hijo Paco. Lo que me imaginaba. Noche cerrada y oscura, y el viento silbando entre las ramas del bosque. Por nada del mundo se me ocurriría salir de aquí. Y ustedes deberían quedarse, al igual que yo, bien protegidos en casa. Segismunda era una mujer menuda y bajita, vecina de mis abuelos, que vivía con su hijo en una pequeña aldea gallega, cuyo nombre no diré por respeto a la familia. Había enviudado hacía pocos meses. Su marido murió de repente, de la noche a la mañana, sin que llegara a conocerse exactamente la causa. Fue mi abuelo el que me contó esta historia. Me voy a dormir, madre. Estoy muy cansado. A ver si esta noche puedo descansar. Paco, hijo, ¿qué te pasa?
Estás cada día más delgaducho y más pálido. Y apenas pruebas bocado. ¿Estás enfermo? Que no, madre, no me pasa nada. Desde que murió padre y yo me ocupo del rebaño y de las cosas de la casa, tengo más tarea, eso es todo. Además, estos últimos días se ve que no descanso lo suficiente. Muchas veces, cuando me despierto, tengo la sensación de no haber dormido en toda la noche. Pobre niño. Ojalá pudiera ayudarte más, pero soy una vieja inútil, incapaz de hacer nada. Venga, madre. Usted ya hace demasiado cuidando de la casa y vendiendo los quesos. Ande, no se preocupe, que no me pasa nada. Y no le dé más vueltas a la cabeza, que estoy bien. Que, aunque delgaducho, no soy ningún esmirriado. Buenas noches, Paco. Intenta descansar esta noche. Buenas noches, madre. Y no se quede despierta hasta las tantas. ¿Por qué a él? Ánimas del purgatorio. ¿Por qué habéis tenido que elegirlo a él? ¿No tuvisteis suficiente con mi marido? También queréis llevaros a mi Paco. Él es lo único que me queda. Dejad de atormentarlo. Pues no estoy dispuesta a permitirlo. Nunca me lo arrebataréis. Antes prefiero condenarme yo que dejar que me lo matéis poco a poco. Escuchadme bien, ánimas del purgatorio, Santa Compaña o Procesión de los Muertos, como quiera que os llaméis. Voy en vuestra busca. ¡No os escondáis! Tranquilo, Paquiño. Yo te voy a liberar de tu cautiverio. Ahora tú llevas la cruz en esa procesión maldita. Pero esta noche nos vamos a encontrar y no tendrás más remedio que entregármela a mí. A partir de esta noche seré yo quien pague con los muertos hasta que llegue mi fin. Ya huelo a cera. Los muertos andan cerca. Tranquilo, Paco, muy pronto estarás libre. Ahí están esos malditos encapuchados que tienen secuestrado a mi hijo. Ya veo sus capuchas negras y sus cirios alumbrando el camino. ¡Venid! ¡Venid! ¡Que os espero! ¡Callad, malditos! ¡Callad! ¿Dónde está la cruz? ¿Dónde está mi Paco? No tenemos cruz, Segismunda. Estamos buscando a alguien que la porte. ¿No está mi hijo con vosotros? Entonces, ¿por qué está así? No puede ser. Tengo que irme. No. Ahora no puedes irte, Segismunda. ¿Ves? Tu marido viene con nosotros. Él nos dijo que podríamos encontrarte esta noche aquí, en este lugar. Y aquí hemos venido a buscarte. Queremos que nos acompañes por toda la eternidad. No puedo. Mi hijo me necesita. Mi pequeño. No te preocupes. Si quieres, algún día también lo buscaré. Pero ahora tienes que quedarte. Mira mis ojos, Segismunda. Mira estas dos oscuras cuencas vacías. Ven con nosotros. Algo. Madre, la he oído gritar. ¡Madre! Hijo mío, cuídate mucho. Nunca salgas al bosque de noche. Madre, no,
Madre. Desde aquel día, Segismunda acompañó a su marido en la procesión de los muertos. Dicen que cada noche la Santa Compañía sale a los campos y a los cruces de caminos en busca de alguien que porte su cruz. Cuentan que si te tropiezas con ella, estás perdido. Por si acaso, ustedes sigan el consejo de Segismunda. De noche, en casa, que es donde más seguros está. O tal vez no. Buenas noches y descansen mientras les sea posible. Escuchando este relato sobre la Santa Compañía, creemos que el misterio es propio de lugares antiguos, de bosques, de empalizadas, de viejos palacios, pero nada más lejos de la realidad. Esas cosas extrañas pueden ocurrir en cualquier lugar. Un poco también nuestras historias intentan alertar de eso. Por ejemplo, recordamos en Cuarto Milenio un reportaje efectuado sobre el metro, ¿os acordáis? El metro, los subterráneos, esas historias extrañas que parece que están a ras de suelo, incluso bajo tierra. Todo un mundo paralelo, un mundo lleno de leyendas urbanas. Realmente hay muchas que darían para una historia. Esta es muy macabra, esta es muy extraña y esta parece realmente una auténtica filmación cinematográfica, solo que sin imágenes. Las tenéis que poner vosotros, como decíamos antes. Puede ser un relato exagerado o puede que ocurriese en alguna ocasión así. Teo lo tituló La última parada. El ajetreo de aquel vagón de metro acompasaba las cabezadas que David iba dando sentado en su asiento. El cansancio después de un largo día de trabajo pasaba factura a esas horas de la noche. Como compañeros de viaje, un vagabundo que permanecía sentado al otro extremo, rodeado de bolsas y cartones, y justo enfrente, una mujer que al llegar a la siguiente estación... Señor, esta es la última parada. Gracias, señora. La señora continuó su camino. David se agachó para coger su mochila. Cuando levantó la cabeza, algo llamó su atención. Aquel hombre, el vagabundo, permanecía sentado en su asiento impasible, con la mirada perdida. Oiga, este es el fin del trayecto. Las puertas se cerraron. El tren se puso de nuevo en marcha. ¡Oiga! ¡Que paren el tren, que estamos aquí dentro! Ni siquiera la mujer que salió del vagón hizo caso a las palabras de David. Era inútil. Segundos después, su figura se perdió a través de las escaleras mecánicas. ¡Dios! ¿Y usted no va a hacer nada? Aquel hombre seguía en su sitio inmóvil, con las manos sobre sus piernas y la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba, como esperando a que algo apareciera a través de la ventanilla. Y ahora las luces. ¿Alguien me oye? ¡Que paren esto! El tren avanzaba. ¡Maldita sea! Un hilo de luz acarició suavemente la cara de David. Se colaba a través de una rejilla del túnel que daba al exterior. Era el reflejo de una perfecta luna llena. David, enfurecido, accionó el freno de seguridad. El tren paró casi en seco, y aquel reflejo, después de recorrer lentamente todo el vagón, se detuvo justo en la cara del misterioso viajero de la mirada perdida. ¿Y usted podría ayudarme? ¡Que esto no se abre solo! El vagabundo, como activado por el reflejo, comenzó a respirar aceleradamente. Era como si le faltara el aire.
Después unos fuertes espasmos sacudían su cuerpo contra el asiento. Tras 4 o 5 sacudidas, el hombre cayó al suelo. ¿Y ahora qué te pasa, tío? ¿Has perdido algo? ¿Has perdido algo? Muy despacio levantó la cabeza. La respuesta fue espeluznante. Una simple mirada. Unos ojos completamente negros, empañados en lágrimas. No parpadeaban. Eran tan brillantes que el propio David podía intuir su propia silueta reflejada en ellos. Era como si el tiempo se hubiera parado. El silencio era absoluto. Después de unos segundos que se hicieron eternos, un grito desgarrador atravesó los oídos de David. La escena era grotesca. Aquel hombre comenzó a incorporarse sobre las palmas de las manos. Sus dedos y antebrazos se estiraban como si de goma se tratara. Unas garras afiladas como agujas se abrieron paso entre carne y uñas, a la vez que un espeso y negro vello comenzaba a cubrir manos y brazos. ¿Pero qué demonios es? ¡Socorro! Aquel ser arrancó su ropa como si sobre el cuerpo le quemara. Su columna vertebral comenzó a emitir fuertes chasquidos, mientras que vértebra a vértebra se abría paso a través de la piel. El vello se extendía imparable por aquella corvada y sangrienta espalda. Las mandíbulas se desencajaron para dejar paso a un terrible y babeante hocico, del que surgieron unos afilados y perfectos colmillos de un blanco casi deslumbrante. ¡Vete de aquí, por favor! ¡Vete de aquí, por favor! ¡Que alguien me ayude! El misterioso vagabundo se había convertido en una especie de lobo gigante. Una bestia que parecía sedienta de sangre. Lentamente avanzó hacia el otro extremo del vagón, en busca de su presa, en busca de David. En un alarde de poder y dominio, el monstruoso ser se alzó apoyado sobre sus patas traseras y de un certero zarpazo seccionó una de las manos de David. ¡Mi mano! ¡Déjame en paz! Señor, esta es la última parada. ¡Déjame en paz! Perdone, señora. Estaba... David despertó de lo que había parecido ser una terrorífica pesadilla. La señora continuó su camino. David, aún asustado, se agachó en busca de su mochila, pero al ir a cogerla, aterrado, pudo ver que no tenía mano. El brazo había sido seccionado a la altura de la muñeca. Recordó al misterioso viajero. Miró al asiento que ocupaba, pero no estaba allí. En su lugar había un viejo cartón en el que se podía leer: ¿Has perdido algo? Has perdido algo. ¿Has perdido algo? Has perdido algo. Hay historias muy dramáticas, historias extrañas que desde luego, bueno, tienen que salir de la mente enfebrecida o absolutamente fantasiosa de algunos escritores. Pero nos hemos dado cuenta que, bueno, el gran lema de este programa es que la realidad supera cualquier ficción. Lo hemos repetido algo así como 1 millón de veces a lo largo de estas 5 temporadas. Para demostrarlo, bien vale un relato. Ocurrió en la calle Luna, muy cerca de donde nos encontramos. Una serie de extraños sucesos se cobraron la vida de varias personas. La investigación policial demostró que en ese rincón del viejo Madrid había ocurrido algo todavía más raro. En el lugar manchado de sangre, tintado de la tragedia, había un antecedente misterioso. Ese hombre había sido enloquecido, quizá adrede. Ese hombre había sido manipulado. Ese hombre, en definitiva, un sastre, cuya vida era completamente anónima y normal, había recibido extraños mensajes. Es una historia que investigamos profundamente en su día y cuya versión dramática quiso reflejar en las ondas nuestro compañero Carlos Cala. Para ello se puso su viejo gabán, caminó unos pasos, salió de esta habitación en la que ahora os estoy hablando, bajó las escaleras y tampoco caminó mucho. Fue hasta la calle Luna,
allí en su número 16, quiso contarnos algo. Buenas noches. Me agrada que volvamos a encontrarnos. Les agradezco que me acompañen, porque esta calle tiene un no sé qué que me hiela la sangre. Bueno, toda la calle no. Este edificio en concreto está prácticamente igual que hace 44 años. En mayo de 1962, sus paredes fueron testigos de uno de los asesinatos múltiples más espantosos de nuestra historia reciente. Aquí vivía un sastre, José María Ruiz, creo recordar que se llamaba. Algo le ocurrió, algo muy extraño. Martes 1 de mayo de 1962. 8:15 de la mañana. El sastre José María Ruiz lleva varias horas despierto. Una idea le ronda por la cabeza desde hace varios días. Mientras tanto, toda su familia descansa plácidamente. Su esposa Dolores duerme en su cama. Sus hijos, María Dolores, Adela, José María, Juan Carlos y Susana, aprovechan también que es día festivo y no tienen que madrugar para ir a la escuela. Un pensamiento atormenta cada vez más a José María. Es hoy. Ellos lo quieren. No puedo. Pero es hoy. Es hoy. Debo hacerlo. ¿Lo traes, Juana? ¿Has encontrado las cápsulas que te encargué? No, señor. He ido a la farmacia que usted me mandó, pero hoy está todo cerrado. Es festivo, 1 de mayo. ¿Y la de guardia, Juana? ¿No se te ha ocurrido buscar una de guardia? Estas sirvientas no sirven para nada. Lo siento, señor, pero usted ya sabe que yo no sé leer. ¿Cómo iba yo a saber dónde estaba la farmacia de guardia? ¡Cállate! Que vas a despertar a todo el mundo. No importa. Ahora lo que quiero es que te marches de aquí. Tómate el día libre. Puedes irte al pueblo o a donde quieras, pero márchate ahora mismo. Sí, señor, sí, señor. Juana, la criada, había alertado a la policía ante el extraño comportamiento de su señor. La llegada de los agentes había atraído la curiosidad de algunos vecinos. El horror se dibujó en sus rostros al ver la figura desencajada de José María sosteniendo el cadáver de la pequeña Susana, de 18 meses, mientras se apuntaba con el revólver en la cabeza. ¡Tenía que hacerlo! ¡Uy! ¡Con ira y ira! Yo los quería a todos, pero tenía que matarlo. Al enterarse de lo ocurrido, la portera había avisado al sacerdote de la parroquia cercana, que al instante se trasladó hasta allí. Ambos, la mujer y el religioso, subieron las escaleras hasta la puerta del domicilio de José María Ruiz. Llamaron al timbre, pero nadie les abrió. ¡Déjenme en paz! Hijo mío, ¿qué ha pasado? Padre Antonio, ¿es usted? Sí, soy yo, José María. Padre, los he matado a todos. ¡Oh, Dios mío! Abre, José María. Tal vez todavía estemos a tiempo de salvarles la vida. Los llevaremos a un hospital. Nadie puede salvarles la vida. Están todos muertos. Así tenía que ser. Y así ha sido. Todavía quedo yo, pero eso acabará pronto. José María, deja de decir tonterías. Suelta el arma. No te ocurrirá nada. No, padre. Debo hacerlo. Esos canallas. Confiéseme, padre.
Lo haré, hijo. Pero para quedar libre de tus pecados, primero debes entregarme el arma. No puedo. No puedo. ¿No ve que no puedo? Es mi turno. Cuando la policía derribó la puerta, encontró a José María todavía vivo, bajo los espasmos de la muerte. Junto a él, el cuerpo de la pequeña Susana, y por las habitaciones, los otros 5 cadáveres. En fin, lo que muy poca gente supo en ese momento es que un hombre, ajeno a toda esta historia, Fernando Sesma, miembro de un grupo obsesionado con los ovnis y con los extraterrestres, llevaba varios meses recibiendo extraños mensajes anónimos que hablaban de muerte. Eran mensajes encriptados que nadie, ni siquiera él, podía descifrar en su integridad. En el remitente del sobre siempre figuraba una misma dirección, calle de la Luna número 16. Una dirección desconocida para él, en la que meses más tarde se produciría el terrible asesinato que les acabo de contar. ¿Creen ustedes que hay alguna relación entre una cosa y otra? Sinceramente, yo lo desconozco, pero les aseguro que este edificio sigue poniéndome la piel de gallina. Gracias por acompañarme, amigas y amigos. Espero volver a encontrarme con ustedes muy pronto. Buenas noches. Sin lugar a dudas, una de las historias más impactantes, más contundentes que hemos emitido en esta última temporada de Milenio 3 se la debemos a la imaginación de Teo Rodríguez y al buen hacer de Primitivo Rojas. Tan solo su voz y la fuerza de la palabra. Tan solo una imagen que pudo ocurrir así, tan solo una vivencia que desde luego tuvo que ser dramática. Pero quizá en esta historia, que se llama El Encuentro, quizá en esta historia esté la matriz, la raíz, el, digámoslo así, pulso vital de todos los misterios. Hay quien piensa que los fantasmas existen, hay quien piensa que los fantasmas realmente nos ven, están viéndonos como seres de otro mundo, y cuántas películas recientes de éxito, digámoslo así, han jugado con estos dos universos. Este es un relato muy, muy poderoso, porque tiene elementos que estoy seguro que no pasan indiferentes. Podía ocurrir en cualquier país, en cualquier calle, en cualquier casa, en cualquier habitación. Repito, se llama El Encuentro. Desperté aturdido, tumbado en el suelo. Apoyándome como pude en la pared, logré ponerme en pie. Mis ojos no distinguían más que algunas figuras distorsionadas, perfectamente alineadas a los laterales de lo que parecía ser un largo pasillo. Todo estaba como en blanco y negro. No recordaba nada. No sabía cómo había llegado allí. ¿Dónde estaba? Pregunté en voz alta si alguien podía ayudarme. Grité pidiendo ayuda. Pero mis palabras... Ni siquiera yo era capaz de escuchar mis propias palabras. ¿Qué estaba pasando? En un arrebato de rabia y desesperación golpeé una de esas figuras distorsionadas, la que tenía más cerca. Pude ver cómo caía al suelo. Sentí que fuera lo que fuera, se había hecho pedazos. Pero no escuché nada. Eso me hizo pensar que el problema estaba en mis oídos, que si alguien más estaba allí debía escucharme. Grité otra vez y otra, una vez más, cada vez más alto. Y ahora sí, algo acudió a mi llamada. Suavemente la silueta de lo que parecía ser un gato jugueteaba entre mis piernas. Pero era mi gato. Era Poe. De repente, en el fondo del pasillo, una luz surgió de la oscuridad. En ella se distinguía perfectamente la silueta de una persona,
que tras un par de segundos, al igual que la luz, se perdió de nuevo en la oscuridad. No podía creerlo. Podía escuchar. Y no solo a Poe. También percibía unos leves murmullos que venían del mismo lugar donde había visto aquella silueta. De la luz. Caminé guiado por los murmullos. Eran voces. Podía entender alguna que otra palabra. Aquellas figuras distorsionadas del pasillo tomaban forma. Ya reconocía. Maldita sea. Era mi casa. Estaba en mi propia casa. Y la luz, esa luz venía de mi habitación. ¿Pero qué demonios? ¿Quién está en mi habitación? Escuchaba mis propias palabras. Sentía que todo volvía a la normalidad. Todo menos una cosa. Nadie pisa mi casa. Y nadie entra en mi habitación. Agarré el pomo de la puerta y abrí con furia. Pero yo estaba allí, colgado de la lámpara de mi habitación con una soga atada al cuello. Estaba viendo mi propio cadáver. En una fracción de segundo entendí lo que había sucedido con ese objeto hecho pedazos, con las figuras, con el gato. Tranquilos, ha sido ese gato. Ha tirado un jarrón. Con aquellas voces. Comprendí la cara que pusieron aquellos policías cuando abrí la puerta. ¿Qué cara iban a poner? No veían nada. La puerta se había abierto sola. Y yo estaba muerto. Era un espíritu. Un fantasma. Desde entonces vago por ahí con Poe. Y quién sabe, lo mismo cualquier noche de estas, cuando te cruces con un gato solitario, yo esté allí. Y si te apetece, podremos conocernos. Y ya que hemos hablado de historias especiales, relatos, algunos truculentos, otros fantasiosos, otros que nos dejan el alma en un puño, sí me gustaría terminar con una historia que mezcla todas las amplias sensaciones que uno puede encontrarse en la nave del misterio. Es una historia de Teo Rodríguez que se llama La despedida. Ocurre en un hospital. Puede que alguno lo interprete desde el punto de vista del miedo, de lo sobrenatural, de lo extraño, pero también de la esperanza y de la mente positiva, y de la sensación de que todo está por descubrir. Es una historia bonita, agridulce quizá para algunos, yo creo que muy digna para terminar este programa especial, ya que estamos pues prácticamente pasando la última hoja del cuaderno del tiempo de este año 2006. Estamos seguros de que vais a disfrutar de esta última sensación. Hay que escucharla en su sentido más profundo. Nosotros, pues prácticamente casi en silencio, nos marchamos del estudio y preparamos nuestras agendas, nuestras cámaras y sobre todo nuestras ganas de contar historias. Se ha terminado. Cerramos, pero físicamente, el cuaderno de este año 2006 y os prometemos mucha emoción en este 2007. Terminamos, como es de rigor, con esta despedida. Sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Esta es la definición de amor. Si logramos encontrarlo, compartirlo, y somos capaces de mantenerlo encendido a través de toda una vida, lo habremos ganado todo. Y nada nos habrá vencido. Y hasta en los peores momentos, el amor es capaz de mantenernos vivos. Teresa, mi amor, han pasado muchos años y todo lo que me has dado
todo lo que hemos vivido. Rafael estaba de pie junto a su esposa, intentando explicar con palabras algo que iba mucho más allá. Hay tantas cosas que debo agradecerte. Desde que éramos unos críos, con 15 años, ¿te acuerdas? Sabía que ibas a ser la mujer de mi vida, pero lo que no sabía es que se pudiera amar tanto a una persona. Recuerdo tras recuerdo, Rafael encontraba alivio en sus propias palabras, aun sabiendo que Teresa no le escuchaba. Tengo aquí el poema que tanto te gusta y que tantas veces he leído para ti. Rafael comenzó a recitar aquel poema. Tu bondad y tu ternura de todos te hizo admirada, y por todos deseada tu belleza y tu hermosura, tu alegría, tu figura, color de noche tus ojos, estampa de malagueña. Fui capricho a tus antojos como roca, como peña que va acariciando el mar, y no pude despertar sin finalizar el sueño. Fuiste mía, fui tu dueño, tú mi dueña, vida mía. Tras los años de ilusión va apareciendo el hastío, se termina la pasión, no hay deseo, nace el frío, pero el amor permanece. Cambia el nombre por entero, nos parece que anochece y en realidad amanece el cariño verdadero. Una lágrima recorrió suavemente la mejilla de Teresa. Fue como si las palabras de Rafael hubieran activado sus recuerdos. Mi amor, te voy a querer siempre. Perdone, la hora de visita ha terminado. Cuando quiera. Sí, enseguida salgo. No se preocupe. Teresa se levantó de la silla que había junto a la cama de Rafael y, agarrando suavemente su mano: Sé que siempre estás a mi lado. Rafael vio cómo su mujer salía de la habitación. Y allí quedó él, de pie, viéndose a sí mismo tumbado en la cama, donde había pasado los últimos 9 años en coma. Y es que, como decía al principio, el amor, hasta en los peores momentos, es capaz de mantenernos vivos.